realmente Dios me puso una carga por la juventud muy grande. Y es así que quiero hablarle a todos los jóvenes que están aquí. Aunque sé que la palabra de Dios no solamente es para los jóvenes, ni solamente es para los más adultos, ni para los ancianos, es para todos. Y cada versículo que podemos nombrar puede impactar nuestra vida de igual forma. Pero una historia muy hermosa en 1 Timoteo 4:11 al 16, ¿sabe qué? Es una carta, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Y dice así un poquito, una porción de esta carta, dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fue muy clara la instrucción que el apóstol Pablo le dio a este joven. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Y sabe qué? Viene a mi mente la vida de algunos siervos de Dios que también fueron jóvenes y pudieron actuar en el reino de Dios y pudieron ser usados por Él. Por ejemplo, es el caso de José, que tenía 17 años cuando tuvo un sueño, ¿no es cierto? Y así Dios, mediante estos sueños, en Génesis 37 del 2 al 5 relata la historia. No lo vamos a leer y se lo puedo dejar para que usted lo pueda meditar en casa y nos alcance el tiempo, porque tengo muchos versículos, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Solamente 17 años y este joven ya estaba siendo utilizado por Dios. En la vida de David también era un muchacho prácticamente prejuvenil, ¿no es cierto? Hablo de 15 años aproximadamente cuando luchó contra Goliat. Este joven, recuerdo bien una parte de su historia, que él tenía ese brío, ¿no es cierto?, que los jóvenes tienen como característica, y se indignó cuando el filisteo, grandote, ¿no es cierto?, estaba amedrentando al pueblo. Y entonces fue así que este joven fue utilizado por Dios. No puedo dejar de nombrar también a Daniel y sus amigos cuando eran muchachos también, cuando decidieron ser fieles a Dios. Y aquí en esta parte de la palabra dice que el rey buscó personas de buen nombre, personas que tengan buena conducta. Es decir, Dios tiene un propósito tan claro para los jóvenes, pero nuestra sociedad hoy en día, y puede que esté cambiando ya un poco más hoy, porque he visto inclusive en la gobernación algunas entidades juveniles bastante interesantes, ¿no?, con proyectos muy buenos. Pero esto es reciente. Recuerdo que muy pocas veces los jóvenes tenían voz y voto en alguna situación, en alguna circunstancia. Es así, hermano querido, que también los jóvenes vamos creciendo y a veces pensamos que por la inexperiencia que tenemos no servimos para mucho y que tenemos que esperar a aprender, a ser unos grandes profesionales, a estudiar, a tener algún doctorado para poder opinar, ¿no es cierto? ¿Sabe qué? Jesús tenía 12 años, hermano querido, cuando se encontraba en la sinagoga y las personas se impresionaban de su doctrina y de su conocimiento. ¿Sabe? Me recuerdo también un episodio de Jeremías. Está en la palabra de Dios en Jeremías 1, 7 al 8. Yo se quisiera que lo leamos. Dice así la palabra de Dios. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. La tarea que Dios le había encomendado a Jeremías era algo realmente difícil, porque
cuando la palabra dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, bueno, Jeremías era la persona que tenía que ir y decirle a los judíos, ¿saben qué, chicos? Ustedes están equivocados. Tienen que seguir al Señor, tienen que andar por este camino. Estoy parafraseando un poco, ¿no es cierto? Y entonces él con mucho temor le dice a Dios, cuando Dios le dice, le manda una orden y le dice, quiero que hagas esta cosa, quiero que vayas y hables. Y Jeremías puede haberse llenado de temor en ese momento, inclusive hay veces que pudo haber temido por su vida. Y le dijo, pero soy niño. Y el Señor le diga, no digas soy niño, porque a todo lo que te mande irás. Es así, hermano querido, que ahora el Señor nos dice lo mismo a todos los jóvenes. No digas soy joven, soy inexperiente, no sé nada, no importa lo que haga. Si el Señor te habla, es porque Él tiene un plan y un propósito para ti. Obviamente necesitamos darnos cuenta de cómo funcionan los propósitos de Dios. Por eso también hay cosas de las que debemos tener cuidado. Yo me acuerdo en los primeros años de mi juventud, por supuesto que era como todo, ¿no es cierto? Lleno de ideas, lleno de deseos. ¿Sabe qué? Y la verdad que no quería decirlo, pero tengo que decirlo. Y ya que está aquí mi hermano, está ahí, ¿no? Voy a tener que decir, mientras mi hermano mayor tiene 1 año y medio de diferencia conmigo, jugaba con los muñecos, ¿no es cierto? Tenían los muñecos de He-Man, ¿quién se acuerda? ¿No? Y jugaba, ¿no? ¿No? Ven, ¿no? Se puñeteaban, la guerra y todo eso, ¿no? Mientras mi hermano jugaba con los muñecos, yo estaba en los roperos escarbando a ver qué ponerme. Dañino, ¿sabe? Y realmente no sabía absolutamente de nada. Me acuerdo que empecé a venir a la iglesia y me acuerdo también que cuando el templo era algo así, ¿no es cierto? Nos sentábamos por la parte de adelantito y me acuerdo mi tío, el pastor Charles, cantaba las alabanzas, ¿no? Y adoraba a Dios, ¿no es cierto? No es que él haga así, ¿no? Pero la cosa es que cantaba y tocaba, ¿no? Y a nosotros nos gustaba escuchar la música. Y una que otra cosita decía y de las ministraciones. Y veíamos a las personas que levantan la mano. Y me acuerdo que los mirábamos con mi hermano y nos burlábamos de la gente. Y decíamos, ¿por qué así, no? Y qué ridiculez, no sé. Nos expresábamos de esa forma. Y fue así, hermano, que un día de eso, ¿sabe? Yo no, realmente ni siquiera me acuerdo cómo fue aquel día, qué fue lo que pasó en mi interior, pero simplemente empecé a cantar y empecé a sentir cómo el Señor llenaba mi vida y empecé a continuar cantando y cantaba y cuando acordé, hermano, me di cuenta que eso era lo que quería hacer. Me di cuenta que no podía haber otra cosa que llenase más mi corazón que el adorar a Dios. Me recuerdo también un episodio muy importante en mi vida cuando el baterista, que era un capo de verdad, el baterista de la iglesia, del grupo de jóvenes en ese momento, gracias a Dios no vino. Fue el día más hermoso de mi vida y una chica que tocaba el teclado, guiada por el Señor, bendita sea, me dijo ese día, ¿no querés tocar? Y yo le dije, o sea, yo me dije a mí mismo, no le dije a ella, ¿no? Yo me dije a mí mismo, pero yo no sé tocar. Yo no sé tocar la batería. Y ella me dijo, ¿no querés tocar? Y yo, claro que quiero, pues, ¿no? Y me subí. Me acuerdo que hice un papelón. Toqué un desastre, ¿no? Hubieran querido escuchar que fue, el Señor me tocó y de pronto toqué un espectáculo y me salieron unos redobles. Pues no fue así, hermano. Salió horrible. Obviamente no toqué en el culto ese día. Me acuerdo que el chico del bajo dijo, o sea, tiene que ir con la música, ¿no? ¿Sabe?
Pero ese día entró un sueño a mi corazón, un sueño a mi mente. Y algo pasó con el baterista, ya ni me acuerdo qué fue lo que pasó. Y en realidad yo ni sé lo que pasó. Pero el chico no volvió. ¿Saben qué? Son 16 años que estuve subido en esa batería y nunca más me bajé. A no ser alguna vez que mi pastor me bajó, ¿no? Me bajó una que otra vez, ¿no? Por alguna indisciplina, ¿no? Pero ¿sabe qué, hermano querido? Fueron 16 años que el Señor llenó mi corazón de esa forma. Y es así, hermano, que el Señor utiliza nuestras vidas. Nos llama, pero a veces nosotros no tenemos el entendimiento y ponemos muchas excusas. Y a veces queremos hacer las cosas y tenemos temor, pero el Señor dice, no digas, soy niño. ¿Sabe qué? Hay cosas de las que hay que tener cuidado, decía yo, puse aquí. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 11:9. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y alégrate, joven, en tu juventud. Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte, teniendo en cuenta que de todo esto te pedirá cuentas. Dios te pedirá cuentas. ¿Sabe qué? Últimamente he estado escuchando muchas cosas en la tele, porque estoy así con ojo al charque, ¿no? En lo que mis hijos están mirando. Por si acaso, tengo un hijo que tiene 11 años, Gabrielito, y tengo una hija que tiene 5, Analía. Y ¿sabe qué? Ando ojo al charque, ¿no? Que están mirando. Y voy, y me acuerdo que entro a su cuarto y de pronto están esas seriecitas, ¿no? Esas en su tele, ¿no? Esas seriecitas así, argentinas, americanas, de puro cantantes, ¿no? No, que a todos los chicos les gusta, ¿no? Y los estoy conociendo a los grupitos de música, esos que cantan y que los apasionan a ellos. Y un rato de eso salió una chica en una publicidad de aquel programa diciendo, obedece a tu corazón. Y yo dije, ¿qué? Y en ese momento se me vino a la mente la palabra de Dios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Otra palabra dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si lo empezamos a seguir, corremos el riesgo de equivocarnos terriblemente. Amado joven, quiero decirte que cuando la palabra de Dios dice aquí en Eclesiastés 11, sigue a tu corazón, pero acuérdate que de todas estas cosas el Señor te pedirá cuenta. Está diciendo que primero tienes que ponerte el corazón delante de los pies de Dios y saber qué es lo que Dios quiere para ti primero, porque de todas las cosas que tú hagas, el Señor te pedirá cuentas. No es que el evangelio de Dios, no es que el Señor es solamente para los mayores, los que tienen responsabilidad. El Señor dice a Jeremías también en otra parte, desde el vientre de tu madre te elegí, te escogí. ¿Usted cree que no tiene un propósito? ¿Sabe que son muchas cosas las que el apóstol Pablo le iba diciendo a Timoteo? ¿Y sabe qué? Empezó con una lista de cositas, ¿no es cierto? Primero dice, sé ejemplo a los creyentes en palabra. Para ser ejemplo en palabra, hermano, necesitamos que Dios esté en nosotros. La palabra de Dios en Colosenses 3:16, quisiera que lo busque, por favor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, cánticos y cánticos espirituales. ¿Ya vio usted un joven haciendo esto? La palabra de Dios abunda en ti. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón últimamente? La palabra de Dios también dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Me acuerdo que una persona igual me dijo, yo pues no creo. Me agrada lo que decís, pero te cuento que yo no creo. Así se expresó. Yo le dije, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y no precisamente oír la música de Daddy Yankee.
oír la palabra de Dios. Si no oímos la palabra de Dios, si no buscamos la palabra de Dios, es imposible que el Señor desarrolle tu fe. Es imposible que Dios empiece a colocar las palabras de Él en ti. Y no sé si usted vio a los jóvenes cantando en su corazón, con gracia en sus corazones, ¿no es cierto? Cánticos, salmos e himnos espirituales. Claro que no, hermano. Lo que abunda en los corazones de la juventud es todo lo contrario. ¿Sabe qué? Debemos procurar que sus conversaciones siempre sean agradables, de buen gusto, para que den cada uno la respuesta de vida. No sé si usted escuchó lo que la gente comúnmente habla. Y no estoy hablando de ser una persona como un extraterrestre, ¿no es cierto? Solamente que si nosotros no nos alimentamos de los principios de Dios, pues vamos a tener los mismos principios de cualquier bárbaro. Y vamos a hablar cualquier cosa y nuestras respuestas van a ser indebidas. Quisiera que busquemos ahí en Colosenses 4:6, ahí cerquita estamos. Colosenses 4, versículo 6. Mire lo que dice la palabra. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Otro pasaje de la palabra en 2 de Timoteo 2:15, que lo tengo anotadito acá, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pero evita las palabras vanas y profanas, porque más y más conducen a la impiedad. Las palabras vanas y profanas nos conducen a un mal comportamiento. Es como decía ahorita, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es lo que le decía a las personas hoy. Hermano querido, ¿sabe qué? Yo no le estoy diciendo que usted odie a sus amigos, a los amigos de allá afuera. No les digo que los odie, no lo digo que los rechace, no le digo que los bloquee del WhatsApp y del Facebook y de todos los contactos, ¿no es cierto? No le digo eso, pero quiero decirte, amado joven, que si tú no haces una raya, una línea entre tus amigos del mundo y tu Dios, nunca vas a poder seguir al Señor. Porque si vos estás con tus amigos, bueno, tus amigos te van a influenciar. Y muchas personas han querido decir, no, bueno, yo voy a ir y voy a influenciarlos a eso, voy a ir a la discoteca a influenciarlos, ¿no? No, están ahí en la discoteca y de pronto, no, les voy a predicar la palabra. Y después están y empiezan, ¿no? Bueno, no, es lo que pasa, ¿no? ¿Sabe, hermano querido? Es difícil tener las palabras correctas en el momento correcto. Para eso necesitamos usar bien la palabra de verdad. Es lo que le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Otra cosa que le indicó: sé ejemplo a los creyentes en conducta. En conducta. Y eso no es solamente para los jóvenes, ¿no es cierto? Es para todos. En realidad todos estos consejos es para todos, es para el pueblo de Dios. Sé ejemplo a los creyentes en conducta. Ya usted vio un creyente, hijo de Dios, que anda por todos los boliches, que anda emborrachándose, que anda haciendo escándalos con su novia por la calle. No, hermano. La palabra de Dios dice lo siguiente en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sabe qué me di cuenta, hermano? Que lo que más nos cuesta a los cristianos, bueno, entre otras cosas, ¿no? Una de las cosas que más nos cuesta a los cristianos es ser manso. La palabra de Dios dice que Jesús era como manso y humilde de corazón. ¿Usted vio personas que son mansas ya? ¿No? ¿Están ahí, no? Yo soy manso. La palabra de Dios dice, el evangelio puro dice que cuando te dan en una mejilla, ¿qué tenés que hacer? ¿Ah? Devolverle, pues no, yo también le doy. Nada, tenemos que poner la otra mejilla. Eso es el evangelio puro. Cuando te pisan el callo, ¿qué tenés que hacer? Ponerle el otro callo.
Eso es lo que el Señor nos manda. Pero qué difícil es hacer eso, ¿no es cierto? Muchas personas dicen, sí, este pelado va a predicar ahora. Ya yo sé, todo eso ya yo no me lo sé. ¿Sabes qué? Llevo 20 años en la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que ser ejemplo en conducta. No me importa cuántos años estés aquí. Si tu conducta sigue siendo mala, pues de nada te sirve el tiempo. De nada te ha servido el conocimiento. La conducta que debemos tener tiene que ser adecuada. ¿Sabe qué? Es impactante ver cómo personas cristianas tienen 10 años en la iglesia y sus matrimonios siguen igual. Y los chismes continúan, ¿no? Y de uno ahí, ay, ¿no es cierto? ¿Qué más? En Filipenses 1:27, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Por favor, búsquemelo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente